Antes que nada, agradecer al Instituto Interamericano de Derechos Humanos por esta oportunidad de participar por primera vez de un curso interdisciplinario. La verdad, hace muchos años que le hago un seguimiento al enorme trabajo que realizan y es un honor que en esta oportunidad me hayan invitado a formar parte de este panel para abordar esta temática del vínculo entre los derechos humanos. Específicamente yo voy a hacer una referencia más específica a los DESCA y la corrupción. Creo que para ser ordenado y respetar la guía de exposición que me sugirieron desde el instituto, debería comenzar a conversar, a poder hacer una presentación de cuáles serían los primeros situaciones de corrupción que estoy verificando en el trabajo en estos meses, 2 meses y alguna semana, en el marco de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como temas que me parece que son de especial relevancia, ¿no? Antes que nada, me gustaría hacer una introducción conceptual, ¿no? Que forma parte de retomar y valorar el trabajo que se hizo en el 2019 por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el informe de corrupción y derechos humanos, que dando continuidad a una resolución, la 1 del 2018, también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, avanzó en una definición de la corrupción en tanto abuso o desviación de poder, tanto público como privado, en el cual se desplaza el interés público por un beneficio privado, ¿no? Esta concepción y esta conceptualización plantea un vínculo entre este, las situaciones de corrupción, los hechos de corrupción y cierto daño a la institucionalidad democrática de los países y también específicamente a los derechos humanos de las personas que habitan esos países. Eh, es una, Hay algunos puntos en esta definición y en estos desarrollos que ha efectuado la Comisión en el 2019 que son como especialmente relevantes, ¿no? El tema de actores, la responsabilidad de actores privados en materia de corrupción. Me consta que Lady Zuluaga seguramente va a hacer una referencia más específica a esa temática, por lo tanto no voy a profundizar, solo mencionar de que en relación a esa temática tenemos un informe ya de la Redesca, ¿no? Con colaboración de la Redesca, como el de Corrupción y Derechos Humanos, que es el de Empresas y Derechos Humanos en las Américas, estándares interamericanos, que es sumamente importante. Y el otro aspecto que me parece muy importante mencionar en esta conceptualización que establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este informe del 2019 es la referencia al crimen organizado y al narcotráfico como agentes de corrupción en nuestra región, ¿no? Creo que la situación de corrupción y derechos humanos tiene una geografía, de alguna forma. Puede ser que tenga cierta globalidad, pero tiene determinadas particularidades en nuestra región, por lo menos en América Latina y el Caribe, y creo que algunas de estas características son fundamentales a la hora de pensar acciones de judicialización o estrategias de combate, ¿no? Porque no estamos hablando en muchos casos, frente a actos aislados de corrupción, sino que estamos hablando respecto de situaciones estructurales de corrupción, culturas de corrupción, y eso complejiza mucho más cualquier tipo de lógica de abordaje de esta temática, ya sea desde una perspectiva de judicialización o desde una perspectiva de diseñar políticas públicas para el combate de la corrupción. Hay varias modalidades básicas modalidades, no, formas de impacto en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que hemos verificado en el trabajo de la Redesca, especialmente en lo que es la labor de monitoreo.
Por eso la temática de corrupción suele estar presente y va a estar presente en este informe anual que estamos trabajando en estos momentos, como un tema recurrente en relación a varios de los países de la región, ¿no? Ustedes saben que la corrupción contribuye a la pobreza y a la desigualdad, afecta desproporcionadamente a determinados grupos específicos, que suelen ser grupos que además se encuentran en una situación ya previa de discriminación estructural, y histórica, que resultan de alguna manera doblemente afectados por situaciones de corrupción, la desviación de recursos que está detrás de las situaciones de corrupción, se vincula claramente con la imposibilidad de contar con esos recursos por parte de programas sociales, en una región en la cual existen políticas fiscales en términos generales que no suelen dar en forma satisfactoria cumplimiento a la obtención de recursos necesarios para sostener buenos servicios sociales de garantía y protección de derechos económicos, sociales, plurales y ambientales. La corrupción también está muy vinculada en nuestros países a la violencia, a altos niveles de violencia. Este, las tasas anuales que se relevan vinculadas a homicidios o a violencia, uno puede hacer una lectura en correlato con indicadores vinculados a la corrupción en determinados países, ¿no? Se trata de, como les decía, de un aspecto estructural importante. Y otro aspecto que es sumamente relevante es el tema del sistema judicial, ¿no? En varios países la corrupción en el sistema judicial implica un obstáculo a procesos judiciales vinculados a hechos de corrupción. Entonces, uno encuentra juicios eternos, ¿no? Vinculados a lograr responsabilizar a una persona que tiene capital político, por decirlo de alguna forma, y altas defensas frente a la persecución penal pública en el marco de procesos vinculados a situaciones de corrupción. Y el efecto de esto, obviamente, es una cierta afectación del Estado de Derecho y la confianza en las instituciones judiciales, ¿no? O sea que el tema de la corrupción es un tema que afecta los DESCA, pero afecta a la democracia en términos más amplios, y ese es un aspecto especialmente relevante. En algunos casos, inclusive nuestra región ha documentado casos o situaciones que se podrían denominar como de macro corrupción, ¿no? Con impactos muy graves en términos de derechos económicos y sociales. Este, no se trata, por lo tanto, y esto vuelvo a reiterarlo, de actividades individuales, abusos individuales de posiciones de poder, actos aislados de corrupción, sino que en muchos casos, en varios países se ha constatado cuestiones más generales, institucionales, situaciones de corrupción, incluso el fenómeno de captura institucional, que termina impactando el goce, ejercicio de derechos humanos en algunos países cuando se trata de intereses vinculados a distintos sectores, como puede ser el narcotráfico, puede ser el crimen organizado en términos generales, que logran obtener cierta eh, situación de preponderancia en algunas tomas de decisiones a nivel público, en el marco de esta lógica de captura, del Estado. Y esa es una situación que vuelvo a decir, no tiene un caso único. Si uno recorre los informes anuales de la Redesca, uno va a encontrar en forma reiterada la identificación en el marco de nuestra labor de monitoreo, por ejemplo, de procesos con muy poca transparencia vinculados a eh, tierra y territorio, asignación, distribución inequitativa de tierras y recursos, en muchos casos en marcos y en contextos de violencia, problemas estructurales que afectan instituciones claves como
instituciones encargadas del registro y la titulación de tierra, irregularidades en autorización, concesión de proyectos de desarrollo o falta de transparencia a la hora de establecer algunas contrataciones estratégicas por parte del Estado vinculado a empresas extractivas o para no irnos a algo tan específico, algo más generalizado que se vio en prácticamente todos nuestros países, situaciones de bastante poca transparencia para afrontar la pandemia en el marco de los contratos de compras de vacunas, por ejemplo, que es una situación que ha dado lugar a pronunciamiento, un comunicado de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Redesca en el marco de la pandemia de COVID-19. Pero son muchos los casos, bueno, compras de medicamentos, situaciones de entrega de medicamentos vencidos o fuera del plazo para ser utilizado. En definitiva, tenemos situaciones que tienen esta característica cultural, estructural y de amplia tolerancia por parte de muchos estados y que se han documentado en forma reiterada y no como un acto concreto, sino con cierta generalidad, y tampoco lo podemos circunscribir, perdón, a una subregión específica de nuestro continente, sino que se encuentran en forma reiterada, en forma usual, en informes, en distintos momentos, respecto a distintos países, lo que da cuenta de una situación bastante difícil para abordar desde una perspectiva de caso únicamente, ¿no? Y ahí hay una dificultad de pensar la mejor estrategia para la lucha contra la corrupción desde una perspectiva de derechos humanos como una tarea que tiene que ser abordada con una visión que transcienda los casos concretos y que impacte sobre cierta cultura de tolerancia e impunidad en relación a la corrupción en nuestra región. Segundo tema que me han planteado que pueda explayarme en el marco de esta breve presentación tiene relación con qué se puede hacer de alguna forma en el ámbito de la Redesca y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para mejorar la judicialización de los casos de corrupción en las Américas. Y yo en línea con lo que acabo de decir hace un momento, no voy a referirme solo a judicialización, sino que voy a referirme en términos más generales al combate a la corrupción, ¿no? Dentro de las cuales la judicialización es un aspecto muy importante y voy a hacer referencia, pero el primer punto, desde mi perspectiva, tiene que ver con la incorporación del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas, ¿no? Implementar un enfoque de derechos humanos en las políticas públicas, y específicamente en las políticas públicas contra la corrupción, que incluya principios de igualdad, no discriminación, participación social, acceso a la justicia, libre acceso a información, rendición de cuentas, una mirada centrada en las víctimas. Ese tipo de enfoque necesariamente va a tener como efecto, y es la única herramienta que puede tener como efecto una transformación en términos generales de este fenómeno que, como yo les acabo de mencionar, no se agota en un caso concreto, sino que tiene que ser abordado desde una lógica más amplia. Esto, esto implica no solo hay que pensar en las políticas públicas de combate, incorporar el enfoque de derechos humanos a las políticas públicas para combatir la corrupción como un tema muy importante, sino que la propia incorporación del enfoque de derechos humanos en todas las políticas públicas tiene como resultado una mejora en términos de combate a la corrupción, ¿no? Porque la propia lógica de transparencia y participación que implica la incorporación del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas necesariamente va a traer como consecuencia mejores estándares de rendición de cuentas, por lo tanto, mejores posibilidades de control y mayor posibilidad de las organizaciones de la sociedad civil para poder desarrollar una labor de seguimiento y monitoreo e incidencia. Y también el enfoque de derechos humanos implica tener la posibilidad de presentar denuncias, recurrir a la justicia
justicia, acceso a la justicia, y eso deja a las personas víctimas en una situación mejor en relación a la lógica de combate de la corrupción. Por eso, vuelvo a decir, no se trata solo de incorporar el enfoque de derechos humanos en las políticas de lucha contra la corrupción, sino que la propia incorporación del enfoque de derechos humanos con participación, con inclusión, con no discriminación, con mecanismos de reclamo y acceso a la justicia, con producción y acceso a información, en todas las políticas públicas tiene como resultado dejarnos en un mejor estadio en relación a lo que es la lucha contra la corrupción. En relación hablando específicamente ahora de lo que es investigación, juzgamiento, sanción de actos de corrupción, yo creo que ahí yo les recomiendo especialmente la lectura del capítulo 3 del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de corrupción y derechos humanos. En ese capítulo ustedes van a encontrar lo que yo considero que es digamos, el aspecto técnico más importante de de toda esta temática, ¿no? Que es el establecer la conexión entre corrupción y responsabilidad internacional de los estados, ¿no? Que no es una tarea del todo fácil y que necesita algún nivel relativamente sofisticado de argumentación, inclusive del diseño, para tener en cuenta en el diseño de un caso. También les recomiendo en relación a este tema, hay un artículo que creo que es del año pasado, de Nash, que es muy interesante. Específicamente es un comentario a este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se centra bastante poniendo algunos casos en el análisis de este capítulo. Y ahí el tema, lo que se plantea es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la corrupción puede estar indirecta o directamente vinculada a una violación de derechos humanos, y que la forma de establecer este vínculo no es otra que verificar el cumplimiento por parte del Estado, obviamente, de sus obligaciones generales en materia de derechos humanos, obligaciones de respeto, de garantía, de no discriminación, en relación con el fenómeno de la corrupción. Entonces, allí es un aspecto fundamental poder, de alguna forma, para conceptualizar un acto de corrupción como una violación de derechos humanos, conceptualizar que un vínculo, una conexión entre ese acto u omisión y la posibilidad o la capacidad de ese acto u omisión que implica un hecho de corrupción, un acto de corrupción, la capacidad de violar una norma internacional en materia de derechos humanos. Esa es una argumentación importante, sofisticada, y además el otro aspecto que se pone en evidencia como aspecto especialmente relevante a la hora de pensar estrategias de litigio que impliquen litigio internacional de casos de corrupción, es lograr predicar que esa vulneración del derecho internacional de los derechos humanos, que es consecuencia, tiene un vínculo con ese acto de corrupción, es atribuible al Estado, ¿no? Que implica de alguna forma una atribución, que tenemos por lo tanto una situación de responsabilidad del Estado frente a un acto de corrupción que ocurre en su territorio. Este tipo de temáticas han sido más o menos directa o indirectamente abordadas en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero desde mi perspectiva existe mucha tela para cortar, por decirlo de alguna manera, y mucho trabajo para desarrollar, sobre todo para las organizaciones, los abogados, las abogadas, que están pensando en un uso estratégico del sistema y en un avance de la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos en relación a esta temática específica. El tercer tema que me han sugerido
mencionar en estas breves palabras en el marco de este panel tiene relación con los desafíos actuales, el contexto actual de los desafíos que habían sido identificados en el marco del informe de corrupción y derechos humanos del 2019 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí lo primero que me parece que es sumamente importante mencionar es esta circunstancia de que prácticamente en forma inmediata a la aprobación de este informe vimos, como les mencioné hace un momento, en el marco de la pandemia de COVID-19, cómo varias de estas exigencias de transparencia, rendición de cuentas, no fueron observadas en el marco de muchas prácticas estatales, de compras, de acceso, y posiciones privilegiadas que, que han, que han de alguna forma caracterizado el vínculo de los estados con algunas farmacéuticas que han estado en una situación bastante, llamemos de bastante poca transparencia o opacidad, dando lugar a la respuesta de nuestros países de la perspectiva de la política sanitaria y la política pública de acceso a vacunas a insumos, etc. O sea que ahí estamos hablando de que es un tema que, frente a una situación de estrés, los estándares que han sido desarrollados en el 2019 al año siguiente no fueron de alguna manera la hoja de ruta, por decirlo de alguna forma, de la actuación de nuestros estados, por distintas razones, ¿no? Razones que tienen que ver con la situación emergencial, etcétera, pero en definitiva, este, el llamamiento a combatir la corrupción y garantizar los derechos a través de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública en el contexto de pandemia de COVID-19 fue algo que desde los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos se planteó como una cuestión fundamental, una cuestión que implicaba tratar de lograr evitar retrocesos en lo que tiene que ver con algunos estándares de acceso a la información, transparencia, etc. El otro aspecto que a mí me interesa especialmente mencionar esta última parte de mi presentación tiene relación con los desafíos cada vez más patentes de el sistema interamericano este, para abordar fenómenos estructurales de corrupción, ¿no? Ya no casos de corrupción, y esto ha sido analizado en varios artículos en forma crítica, en el sentido de que varios casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de haber sido resueltos como casos individuales, podrían haber sido resueltos también como una situación generalizada de corrupción, ¿no? Lo que implicaría una lógica distinta de dictado de sentencia, que excede el caso y que plantea reformas de carácter más estructural, ¿no? Porque frente a un fenómeno, frente a la conceptualización de la corrupción como un fenómeno que en algunos casos se desarrollan como estructural, es necesario que el Estado adopte medidas que de alguna forma son similares a las medidas propias de las formas agravadas de violaciones de derechos humanos, ¿no? Verdad, investigación, sanción, reparación, inclusive en los casos de corrupción hay que siempre tener en cuenta la necesidad de hacer recuperación de activos, ¿no? Generar algún tipo de herramienta y de conceptualización desde la perspectiva de la reparación integral que permita la, la, la recuperación de activos. Yo creo que esos dos son los principales desafíos. Primero, tomar conciencia de que esta construcción de estándares desarrollada en el año 2019 no opera mágicamente, sino que al año siguiente, cuando nos vemos ante una situación de urgencia, se verifica esta necesidad de llamar a combatir la corrupción y garantizar los derechos humanos a través de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública
del contexto de la pandemia de COVID-19. Y segundo, tomar en cuenta especialmente la necesidad de pensar la estrategia de litigio y de casos del sistema interamericano de una perspectiva que no pierda de vista el carácter estructural en muchos de los países de los fenómenos de corrupción, y que los casos, más allá de ser un caso específico, pueden dar lugar en el marco de una lógica y una interpretación del principio de reparación integral, de acciones que pueden implicar reformas estructurales, políticas públicas, transformaciones normativas, a los efectos de lograr transformaciones en las realidades y en las culturas institucionales que perviven y permiten estas situaciones de corrupción que tanto efecto tienen, no solo en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, sino también y especialmente en nuestras democracias. Así que bueno, yo me quedaría por acá sin perjuicio de volverles a reiterar la recomendación de la lectura del informe del 2019 de la Comisión Interamericana, que se hizo con el apoyo de la Redesca y también de la RL, el informe de empresas y derechos humanos, al que no he hecho mucha referencia porque estoy casi seguro que Lili Zuluaga va a hacer una referencia más específica a la temática. Y también les recomiendo el artículo de Claudio Nash, que además de haber sido profesor mío hace mucho tiempo, es un gran defensor de derechos humanos y académico de derechos humanos, así que también aprovecho para recomendar esa literatura específica. Muchas gracias a todos y a todas, y en especial al Instituto Interamericano de Derechos Humanos por la oportunidad de hacer esta muy breve presentación y tener la oportunidad de compartir algunas ideas acerca de esta temática. Muchas gracias. Para mí es un placer volver a ser parte del curso interdisciplinario y también muy complacida de estar compartiendo este espacio con el relator, con Javier, que hace un poco más de un mes nos vimos en Chile, en el Foro Regional de Empresas y Derechos Humanos y coincidir acá siempre será un placer. Bueno, básicamente creo que el relator me allanó bastante el terreno para tocar algunos de los puntos que quería como traer a la conversación el día de hoy. Y como bien lo señalaba o bien lo advertía el relator, mi idea es enfocarme un poco más a esta conexión entre empresas, derechos humanos y corrupción. Como bien lo señalaba el relator, pues vemos que la corrupción es realmente un fenómeno bastante complejo y que afecta los derechos humanos en diferentes dimensiones y que básicamente esto puede venir de diferentes actores y justamente el actor privado o el actor vinculado con sector empresarial o con diferentes actividades económicas es básicamente uno de los focos que tenemos dentro del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos y que justamente en nuestra región de América Latina es muy importante develar y comprender. Bueno, básicamente uno de los, como que mi presentación la pensé en tres momentos diferentes. Un primer momento un poco más enfocado como a este rol que justamente tienen las empresas en el contexto de casos o de actos de corrupción, para luego profundizar un poco de algunos de los estándares, elementos o criterios para finalizar con algunas cuestiones más relacionadas hacia buenas prácticas o básicamente hacia dónde se podría ir para a prevenir sobre todo casos de corrupción en el contexto de empresas y derechos humanos. Básicamente, como sabemos y como bien lo señalaba Javier, en el contexto de la corrupción, las actividades empresariales se convierten en un aspecto muy importante y sobre todo en esa injerencia indebida y en muchos contextos poco transparente que tienen agentes privados, en este caso empresas en concreto, para influir en las decisiones que tienen los estados en diferentes temas. Y esto, digamos, en América Latina, y como bien lo señalaba también el relator, ha, ha estado siendo abordado desde el concepto de captura corporativa o de captura estatal corporativa, en donde básicamente es este poder de influencia que tienen las empresas para que a nivel legislativo, por ejemplo, se tome determinada decisión o a nivel de los procesos de judicialización, también una decisión se tome en una vía o en otra.
Y todo este ámbito, todo este ánimo quizás de influir este tipo o estas diferentes órbitas de decisiones del Estado, tiene como fin último y es tener beneficios económicos, es decir, un beneficio individual, un beneficio propio que repercute básicamente en tener un beneficio para la actividad económica como tal que se está desarrollando, ¿cierto? Esto ahorita con algunos ejemplos voy a poner, quizás lo podemos ver un poco más claro. Y básicamente, y también como lo señalaba el relator, estos casos de corrupción en concreto en temas de empresas y derechos humanos, pues básicamente vemos también cómo se desvían todo el tema de los recursos públicos que están destinados, por ejemplo, a la protección de derechos humanos hacia otras finalidades. Por otro lado, como también lo señalaba el relator, vemos muchos casos vinculados con discriminación, con desigualdad, con la profundización de la pobreza en diferentes regiones de América Latina y sobre todo, y también como lo señalaré ahorita, esta vinculación que se ve con la violencia o con el crimen organizado en general. Digamos que algo muy importante que quería mencionar el día de hoy también en modo de avanzar o de dar otros elementos para la literatura que ella tiene, el grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos en el año 2020 emitió un informe que se enfoca justamente en esta conexión de la agenda empresas, derechos humanos y corrupción. Así que es un informe bastante interesante y que seguramente les puede dar como elementos para comprender mucho más toda esta temática. Y en este informe, básicamente, el grupo de trabajo menciona como que estas consecuencias que tienen actos de corrupción provenientes por parte de empresas en el contexto de los derechos humanos, realmente está profundizando justamente estas brechas de desigualdad que ya estamos viendo, que ya vemos en muchas regiones del mundo. Y justamente hace un énfasis en cómo la corrupción lo que está generando, una de las consecuencias principales es generar esta disminución de la disponibilidad, la calidad y la accesibilidad también de los bienes y servicios que en principio el Estado debe de proporcionar para cumplir con todas sus obligaciones en materia de derechos humanos. Entonces, básicamente esto es un punto muy importante que vemos como consecuencia de esta conexión de corrupción en el contexto de los derechos humanos y sobre todo con esta vinculación con las empresas. Y también el grupo de trabajo en este informe específico, y como lo advertía ya el señor relator, lo que hace al final es socavar el funcionamiento de las diferentes instituciones del Estado y básicamente delimitar nuestras sociedades y también toda la parte democrática de nuestras sociedades. Digamos que si pensamos en diferentes ámbitos a partir de los cuales se puede de alguna manera materializar esta corrupción por parte de actores empresariales, el grupo de trabajo en este informe y mucha otra literatura señala como unos 4 o 5 aspectos donde se puede ver muy claramente esta vinculación o estas consecuencias de la corrupción en materia de derechos humanos por parte de actores empresariales. Uno muy específico es lo que tiene que ver con la contratación pública y las concesiones del Estado. O sea, creo que el relator también mencionaba un poco como nuestra región de América Latina, pero que no solamente es vinculado a América Latina, sino que lo vemos en todas las partes del mundo. eh, los estados terminan contratando o terminan otorgando licencias, por ejemplo, para explotación de recursos naturales a empresas que bien son de carácter local o empresas de carácter transnacional. Y muchas veces en el marco de estas contrataciones públicas o estas concesiones por parte del Estado, los riesgos justamente de cometer actos de corrupción se profundizan con el ánimo básicamente de obtener intereses financieros o de tener ventajas económicas mucho mayor que otra. Entonces vemos muchas prácticas vinculadas con el soborno, con falsificación de información, muchas prácticas también con el ocultamiento de información con el ánimo justamente de tener como todos los
requisitos que se necesitan para poder contratar con el Estado o para obtener estas diferentes concesiones. Y ahí justamente algo muy importante para tener en cuenta es que los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, también ya ampliamente trabajados desde el año 2011 que fueron publicados, mencionan justamente en el principio número 6 que el Estado tiene el deber justamente de proteger los derechos humanos en el marco de la contratación pública, porque es justamente ahí donde puede buscar o puede prevenir que algún tipo de violación a derechos humanos propiamente se materialice. Entonces, un ámbito muy importante y donde ahorita más adelante voy a intentar también dar como algunas de las, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se debería hacer, es justamente cómo la contratación pública y cómo las legislaciones que en muchos contextos en diferentes partes del mundo y en concreto en América Latina tenemos, facilitan o fomentan que se den contrataciones públicas vinculadas de alguna manera con situaciones de corrupción. Y vinculado a este tema también, otro de los puntos en donde se advierte que hay una vinculación entre actos de corrupción y la garantía o no de los derechos humanos es lo que tiene que ver con la adquisición de tierras. Justamente, como lo mencionaba recién, bueno, muchos de estos contratos que tienen que ver quizás con exploraciones, o extracción de recursos naturales en diferentes partes de la región, pues necesitan de alguna manera adquirir tierras para poder desarrollar sus actividades económicas. Por ejemplo, hoy lo que estamos viendo con los diferentes proyectos de energía renovable en el marco de esta transición energética que se tienen que instalar diferentes paneles solares, se tienen que instalar hidroeléctricas y demás, pues esto básicamente en muchos contextos se vincula con la adquisición de tierras por parte de los actores empresariales o de los actores económicos. Y aquí es donde justamente vemos que en algunos contextos también las leyes permiten o posibilitan o se presentan justamente prácticas de corrupción para que estos actores privados se apropien indebidamente de algunas tierras. Y no solamente se apropien indebidamente de las tierras, sino que también se cometan otro tipo de vulneraciones a derechos humanos. Por ejemplo, cuando es necesario hacer consultas previas, libres e informadas, porque hay presencia de comunidades indígenas, también se ven en algunos casos hechos de corrupción vinculados con la falsedad de la información que se presenta sobre la realización de las consultas previas o básicamente con actos de corrupción para que las consultas previas se consideren como no obligatorias de realizar. Y ahí algo también muy importante de mencionar es que otro de los puntos vinculados también con la adquisición de tierras y hechos de corrupción es lo referente a los estudios de impacto ambiental, porque también se ha estado documentando justamente cómo en el marco de este deber que tienen los actores económicos de presentar estudios de impacto ambiental para poder ejecutar diferentes actividades económicas, pues no se estén dando o se estén favoreciendo los estudios de impacto ambiental para un grupo, para otro. Así que esto es algo también muy importante que justamente el grupo de empresas, el grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos viene un poco mencionando, viene trabajando. Luego, otro de los componentes, otro de los grandes hechos, por decirlo así, o fenómenos que se está viendo y que también el relator lo mencionaba recién, es lo que tiene que ver con las cadenas de suministro de productos. Él lo mencionaba mucho con el tema de las empresas farmacéuticas y también lo que se vio durante la pandemia del COVID, pero que va más allá de eso también. O sea, hoy en muchos países, por ejemplo, en Colombia, donde soy, vemos lo que se denominan los carteles de, no sé, de determinadas enfermedades. El cartel, por decirlo así, del SIDA. Entonces es el cartel que maneja de manera corrupta los fármacos que permiten el tratamiento de personas con esa enfermedad. Entonces ahí vemos también cómo es muy importante hacer un enfoque en cómo en el marco de esas cadenas de suministro que pueden ir más allá
de cuestiones de salud o de empresas farmacéuticas, también se están presentando diferentes actos de corrupción, por ejemplo, en el otorgamiento de licencias, en el otorgamiento de patentes, de determinados fármacos, pero también de otros productos, incluso de productos alimenticios. Y otro de los aspectos también bastante relevantes es lo que tiene que ver con el sector extractivo, que también, digamos, ya lo mencioné recién, pero quería hacer como un énfasis muy específico en esto porque es lo que estamos viviendo bastante fuerte en muchos de nuestros países en América Latina, donde justamente en el marco de este otorgamiento de concesiones, como lo mencionaba recién, se están presentando diferentes afectaciones a los derechos humanos, donde las comunidades indígenas bien no son consultadas, no son tenidas en cuenta, pero ahí algo muy importante es como en el marco de estas industrias extractivas también las prácticas corruptas llegan no solamente a afectar los territorios, sino también a afectar el tejido social de las comunidades. ¿Y por qué digo esto? Porque también hemos visto muchos casos, al menos desde el trabajo que me corresponde, cómo a través de prácticas corruptas se divide las comunidades, se dividen las luchas que están haciendo las comunidades en oposición, por ejemplo, del proyecto extractivo que se está implementando a través del pago de coimas, a través de promesas o de falsificación también de información. Entonces aquí digamos que esto nos permite ver que los impactos que tiene realmente la corrupción en materia de derechos humanos en muchos contextos van más allá de lo eminentemente de las tierras o del medio ambiente, sino también que ataca como tal el tejido social que en muchos contextos se está construyendo alrededor, no solamente de comunidades indígenas, pero también de comunidades afrodescendientes o de comunidades campesinas o en general de los movimientos sociales en nuestra región y en otras partes del mundo. Y otro aspecto vinculado también con ese tema de las industrias extractivas es que cuando, digamos, se ve mucho en el marco de el tema de contaminación o el tema de los impactos realmente ambientales. Entonces, vemos con mucha preocupación actos vinculados con el ocultamiento de información sobre los niveles de contaminación, por ejemplo, relacionados con la exploración o explotación minera, o con los impactos, por ejemplo, que tienen, como lo mencionaba recién, muchas de estas industrias de energías renovables que estamos viendo están siendo implementadas en América Latina o básicamente en el marco de estos extracción de minerales que se necesitan para estas energías renovables. También vemos cómo muchas prácticas empresariales se vinculan con el ocultamiento de información o se vinculan con la destrucción de pruebas que recopilan, por ejemplo, los impactos que tienen sus actividades económicas en materia ambiental o en materia de derechos humanos. Y ahí un punto también importante para señalar es lo que tiene que ver con la protección de las personas defensoras de derechos humanos, que justamente están visibilizando estos impactos en materia de derechos humanos y el ambiente por parte de las actividades empresariales, pero que en muchos casos también están denunciando actos de corrupción. Y aquí esto es un aspecto muy importante porque justamente desde el Centro de Información publicamos hace un poco más de 2 meses un informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos en América Latina. Y en este informe señalábamos cómo muchos de los ataques vinculados a personas defensoras en la región, que pueden ser ataques letales como asesinatos, pero también eh, otros no letales como el acoso judicial eh, o básicamente desplazamiento en algunos contextos, están muy vinculados con prácticas corruptas por parte de las empresas, pero también con la vinculación con fuerzas paramilitares o con crimen organizado o con otros grupos delictivos. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque vemos cómo en América Latina, en el marco justamente de la defensa de los derechos humanos,
las empresas están haciendo cada vez más uso de prácticas corruptas, no solamente para atacarlos, sino también para influir, por ejemplo, en los procesos de judicialización o en los procesos de criminalización que se están dando en contra de las personas defensoras. Hoy, por ejemplo, en América Latina, estamos viendo un uso muy frecuente por parte del sector empresarial de lo que se denomina como Strategy Lawsuits Public Participation, que en español sería como acciones abusivas o estratégicas en contra de la participación pública, es decir, las empresas no solamente están mandando a un sector de crimen organizado a atacar a la persona, sino que están directamente denunciando penalmente o demandando civilmente a las personas defensoras, haciendo incluso en muchos contextos actos o prácticas corruptas, por ejemplo, para influir que la decisión que se va a tomar en el marco de ese proceso de criminalización realmente vaya en contra de la persona defensora de derechos humanos. Digamos que este contexto o estas diferentes formas en las cuales se puede materializar esa vinculación de corrupción de empresas y derechos humanos, pues también nos lleva a pensar un poco en cuáles son esas estrategias o cuáles son esos estándares que se deberían de tener en cuenta para prevenir sobre todo situaciones de esta naturaleza. Y creo que algo muy importante para resaltar en este punto es que en América Latina vemos de alguna manera que ha existido un boom, por decirlo de alguna forma, de normativa, bien de carácter penal o de carácter civil, administrativa, eh, con el objetivo de abordar los procesos de corrupción o abordar actos de corrupción. Entonces, si revisamos nuestros códigos penales o si revisamos, por ejemplo, muchas de las políticas públicas, incluso hay aspectos muy enfocados a eh, prevenir la corrupción o cómo abordar la corrupción de manera judicial, por ejemplo. Y aquí algo muy importante para mencionar es que el grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos y otros, como las directrices para empresas multinacionales de la OCDE también, hablan de la importancia de tener una coherencia normativa. Es decir, que básicamente no solamente necesitamos normas que sancionen o investiguen actos de corrupción, sino que también necesitamos normativa que garantice o que permita la prevención de actos de corrupción. Entonces ahí, y solamente para abonar un poco a la literatura que ustedes ya tienen, los principios rectores, por ejemplo, es una herramienta que permite esclarecer cuáles son esas obligaciones, por ejemplo, que tienen las empresas para respetar los derechos humanos y justamente para evitar prácticas de corrupción, pero también vemos como el Pacto Global en su momento también establecía o sigue estableciendo como un aspecto muy específico en lo que tiene que ver con la corrupción y como lo mencionaba recién, las directrices de la OCDE para empresas multinacionales que fue justamente actualizada ahorita en octubre del 2011, tiene un capítulo muy específico en todo lo que tiene que ver con el abordaje de corrupción en el contexto empresarial. Igualmente, otro de los puntos importantes que se vinculan o que se señalan como buenas prácticas, por decirlo así, para prevenir acciones de corrupción, es lo que tiene que ver con orientaciones también coherentes sobre el respeto de los derechos humanos en el marco de actividades empresariales que justamente eviten que se presenten prácticas de corrupción. E igualmente, y como lo mencionaba hace un momento, teniendo en cuenta que muchos de de los orígenes o de los diferentes fenómenos vinculados con la corrupción en temas de empresas y derechos humanos se relaciona justamente con el hecho o con la forma en la cual el Estado contrata o concesiona. También muchos, y el grupo de trabajo señala, eh, la importancia de realizar algunas reformas normativas también en ese sentido, de cómo garantizar, por ejemplo, que las contrataciones que se den entre un Estado y un actor privado pues, garantice la protección de derechos humanos, pero también se prevengan actos de corrupción. Y algo también muy importante que se menciona es la importancia justamente de la judicialización de los actos de corrupción. Y aquí es muy importante mencionar que si bien hace un momento decía
que tenemos en muchos países normativas que quizás permitirían que esto se llevara a cabo, pues en la práctica vemos que la judicialización de este tipo de casos realmente no se da. Y esto se debe básicamente a porque desde la criminología o desde el derecho penal, los actos de corrupción y especialmente actos de corrupción que provienen por parte de empresas se ven como estos denominados delitos de cuello blanco, estos denominados delitos que no requieren o quizás en algunos casos no son vistos realmente como necesarios para ser abordados directamente por parte del Poder Judicial en un contexto donde el sistema judicial está desbordado por otros tipos de delitos o por otro tipo de acciones. Y por eso ahí, digamos, cuando hablamos de abordar judicialmente casos de corrupción en materia de empresas y derechos humanos, pues lo primero que se debe hacer es abordar las causas o los obstáculos que evitan que casos de corrupción realmente lleguen, uno, al sistema judicial, pero no solamente lleguen, sino que aquellos que llegan se puedan sustanciar de una manera adecuada, es decir, que se puedan eliminar todos esos obstáculos o todas esas asimetrías que se presentan en los casos de judicialización, porque ahí vemos, por ejemplo, cuando hablamos que una empresa falsificó el informe o el estudio de impacto ambiental y una comunidad está demandando judicialmente esta situación. Hay una simetría en el proceso judicial como tal entre la comunidad o entre el defensor o la defensora respecto a la empresa. La empresa, con todo su aparato económico e institucional, pues tiene una capacidad probatoria o puede llegar a tener una capacidad probatoria mucho mayor. Y por eso es que cuando hablamos de judicialización en casos vinculados con corrupción y empresas y derechos humanos, pues una de las grandes tareas, o uno de los, sí, de las grandes tareas es aplicar esos estándares ya de derechos humanos y que implican también o que indican los principios rectores para evitar que estos obstáculos efectivamente se materialicen. Y ya para ir terminando, porque sé que se me está acabando el tiempo, hoy en día hay algunas empresas o algunos sectores económicos que ya están incorporando algunas buenas prácticas, por decirlo así, para evitar que en el marco de sus operaciones o en el marco de las operaciones de sus subsidiarias se cometan vulneraciones a derechos humanos vinculadas con actos de corrupción. Entonces, vemos como algunas empresas, no muchas, tienen códigos de conducta específicos donde se establecen como cláusulas en materia de actos de corrupción y cómo se deberían de abordar estos actos de corrupción, pero también vemos cómo algunas empresas buscan fomentar la capacidad que tienen sus operadores, sus directivos y el personal en general en materia de derechos humanos y en concreto en formación de anticorrupción o esa anticorrupción también en el marco del relacionamiento con las comunidades o en el marco del relacionamiento con las empresas. Entonces, un poco estos son algunos de los puntos que quería como traer a colación el día de hoy, de que básicamente cuando hablamos de corrupción toca todas las esferas, no solamente es una esfera eminentemente pública, donde en América Latina lo vemos tan visibles, con tantos casos que están sucediendo frecuentemente, sino también como el sector empresarial tiene un rol muy importante que jugar para evitar que prácticas como estas se instalen no solamente en el Estado, sino también en muchas de las comunidades que son intervenidas por esto.